Llegó el momento de repasar la información económica en France 24. Para ello contamos de nuevo con nuestro periodista especializado, Jorge Hurtado. Bienvenido. Jorge, cuéntanos, porque aparecen más predicciones del impacto económico que tiene la guerra en Ucrania. Así es, y ahora es el turno para la Organización, la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, que presentó un simulador del impacto esperado por este conflicto. Según ellos, la guerra le costará al mundo 1 punto porcentual en el crecimiento económico y hasta 2 puntos a la Unión Europea. Asimismo, afectará la inflación, de por sí elevada por las medidas de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe de Juan Pablo Lucumí. La guerra en Ucrania le pasará factura a la economía internacional. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este año el Producto Interno Bruto Mundial podría ser 1 punto porcentual más bajo. Y aún peor, debido a la guerra, la inflación podría aumentar hasta 2 puntos porcentuales. La guerra está provocando un fuerte choque de oferta, que se suma a las presiones inflacionarias y a las perturbaciones por la crisis del COVID-19. Está el impacto negativo sobre la confianza, que al mismo tiempo afectará negativamente en el consumo privado y en las decisiones de inversión de las empresas. Aunque Rusia y Ucrania solo representan el 2% del Producto Interno Bruto Mundial, su impacto en los mercados de la energía y las materias primas es enorme. Rusia suministra el 27% de las importaciones de crudo de la Unión Europea y más del 41% del gas natural al bloque. Aunque exporta más productos a América Latina de los que importa, la mayor parte de las exportaciones rusas llegan a Brasil y México, las dos mayores economías de la región, representadas en fertilizantes, acero, petróleo refinado y las vacunas Sputnik. En el contexto actual, Europa, en particular, tendrá que estar a la altura de las circunstancias y reevaluar la estructura y el diseño del mercado para garantizar la seguridad y el acceso a la energía, sin dejar de centrarse en lograr la neutralidad del carbono para 2050. El organismo internacional mencionó que Estados Unidos y la zona euro serían los más afectados y recomendó a los gobiernos que las medidas que se tomen en los periodos de crisis deben ser temporales y específicas, de lo contrario podrían tener efectos aún peores. Y es que según este informe, el efecto de la guerra se va a sentir en todas las partes del mundo. Esto principalmente por el golpe a la demanda global y el poder adquisitivo debido a la inflación que aumentaría los precios en 2,5 puntos porcentuales, más de lo que se esperaba. El informe también detalla una proyección del precio de las principales materias primas y advierte del incremento de hambruna y escasez de alimentos en países de Medio Oriente y África del Norte. El organismo afirma que las sanciones occidentales harán que la producción de Rusia se hunda un 10%. Jorge, sentiremos todos probablemente las consecuencias de la guerra. Vamos ahora hasta Inglaterra, porque el Banco Central de Inglaterra precisamente subió los tipos de interés. Así es, y lo hace siguiendo una tendencia del resto de bancos centrales del mundo para contener precisamente los efectos de la inflación. Reino Unido subió los tipos del 0,5% al 0,75%. Esta se convierte en la tercera subida en 4 meses para contrarrestar el alza en el costo de la vida. Allí la inflación interanual se ubica actualmente en 5,5%, muy por encima del objetivo del 2% que se había fijado el banco. Con este incremento, los tipos de interés se sitúan ahora en su máximo nivel desde marzo de 2020, cuando estalló precisamente la pandemia del coronavirus. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tipo de interés en 1/4 de punto. Los tipos de interés son las fórmulas que se encargan de medir el precio del dinero. Las subidas de los tipos de interés buscan controlar la inflación y frenar de alguna forma el aumento de los precios. Y nos vamos hasta otro país cercano, hasta Alemania. ¿Qué se cuenta? ¿Qué pronósticos hay para la economía alemana con esta guerra en Ucrania? Así es, y es que según el Instituto para la Economía Mundial de Kiel, pronosticó que esa economía crecerá este año un 2,1%, la mitad de lo que se había calculado en su última previsión. Según el organismo, el costo total de la guerra para Alemania será de 90.000 millones de euros en términos de producción a lo largo de este año y del que viene. Esto por el aumento de los precios de las materias primas y los cuellos de botella en la cadena de suministros. En la eurozona, la tasa de inflación alcanzará sus niveles más elevados desde el establecimiento de la Unión Monetaria con un 5,2%. Este instituto se encuentra entre los 5 principales institutos de estudios económicos de Alemania y se encargan de elaborar un informe semestral para el gobierno alemán sobre el estado y las predicciones de la economía.
Y en Francia continúan las protestas por el alza del precio de los combustibles. Así es, Rodrigo, este bloqueo se da en Brest, al oeste de Francia, que comenzó el martes por la mañana y mantiene bloqueado un depósito de petróleo por camiones y tractores. Los manifestantes son profesionales de la obra pública o de la construcción, así como conductores y pescadores que protestan por los altos precios de los combustibles que ponen en riesgo su negocio. El precio de barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó en $106, un 8,91% más que al finalizar la sesión anterior. Esto en el mercado de futuros de Londres. La guerra en Ucrania mantiene la volatilidad de los precios, mientras los países exportadores de petróleo todavía no han dicho o no han mostrado su capacidad para aumentar la producción. Y por último, Jorge, cuéntanos qué muestran los indicadores de las bolsas internacionales. Empezamos en Estados Unidos. Ahí las acciones de Wall Street se recuperaron de las pérdidas del inicio de sesión, ya que los inversores sopesaron las implicaciones económicas de la política monetaria de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. En Europa, las acciones cerraron en positivo por el optimismo de la Reserva Federal sobre la fortaleza económica de Estados Unidos. Y en América Latina, la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia del 1,78% en su principal indicador, imponiendo un nuevo máximo histórico. Jorge, muchas gracias por otro excelente repaso económico. A los espectadores les invitamos a que sigan con nosotros.